Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a explicar cuáles son las nuevas medidas de protección de la ESMA para los clientes minoristas y cuáles son las condiciones para ser un cliente profesional según la ESMA. En vídeos anteriores hemos explicado qué es la ESMA, cuál es el propósito de la nueva regulación de este año 2018 y sobre todo cómo define la ESMA a un cliente minorista y a un cliente profesional. Por lo tanto, si no habéis visualizado esos vídeos, os recomendamos previamente ver los vídeos en su totalidad para lograr entender el vídeo que vamos a comentar a continuación. ¿Cuáles son las nuevas medidas de la ESMA a los clientes minoristas? La ESMA ha establecido varias medidas. Una de ellas es la protección obligatoria del balance negativo a los clientes minoristas. Es decir, que las pérdidas por operaciones de trading apalancadas no puedan exceder el depósito inicial. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona deposita 1.000 euros o 500 euros en un broker, que sus pérdidas no puedan ser mayores al depósito que ha realizado, a pesar de que esté actuando o esté operando con operaciones apalancadas. Otra medida que ha establecido a los clientes minoristas son niveles de apalancamiento financieros limitados. Es decir, ha limitado los niveles de apalancamiento a los minoristas. ¿Cuáles son los límites de estos apalancamientos? En el siguiente vídeo que vamos a subir, que lo podéis visualizar en nuestro canal, podéis ver cuánto ha limitado el apalancamiento financiero la ESMA a los clientes minoristas. Por otro lado, también les ha prohibido las operaciones de opciones binarias y les ha limitado los incentivos que reciben, es decir, lo que comúnmente conocemos como bonos o promociones. Por lo tanto, ninguna web externa ni ningún broker puede ofrecer a un cliente minorista un bono o una promoción. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente si ya has operado en algún broker o si no vas a operar, conocerás la mítica promoción donde te ofrecen, por ejemplo, el 50% del bono de tu depósito. Es decir, tú depositas 200 euros y te regalan 100. Pues este tipo de acciones hacia clientes o inversores minoristas ya están completamente prohibidas para brokers con sede en la Unión Europea debido a la nueva regulación de la ESMA. Estas son las nuevas medidas para los clientes minoristas. Si queremos ver las diferencias entre las medidas que se han tomado para un cliente minorista en comparación con lo que es actualmente un cliente profesional, hay dos medidas de estas que se diferencian mucho entre un cliente minorista y un cliente profesional. Como hemos dicho, el cliente minorista va a tener unos apalancamientos financieros limitados, es decir, va a haber un límite de apalancamiento financiero. Y por otro lado, sus pérdidas no pueden exceder más del depósito inicial. En cuanto al cliente profesional, no tiene un límite del apalancamiento financiero, por lo tanto, no va a tener esa limitación a la hora de poder apalancarse cuando opera y, por otro lado, no tienen protección sobre los saldos negativos. Es decir, que sus pérdidas pueden ser mayores al depósito inicial. Sin embargo, aquí es muy importante recalcar que existen brokers regulados del sector que a día de hoy están ofreciendo un mínimo de protección, como por ejemplo hay ciertos brokers que no queremos mencionar, pero que ofrecen una protección de hasta 50.000 euros de pérdidas en transacciones apalancadas. Por lo tanto, a modo de resumen, como bien comentamos en el primer vídeo de esta serie, es una nueva regulación que sobre todo está centrada en la protección y seguridad de los clientes minoristas. Entonces, las nuevas medidas que ha establecido la ESMA para ello son la protección obligatoria del balance negativo, de forma que el minorista no pueda perder más del capital que ha depositado. Les han establecido niveles de apalancamiento financiero limitados, han limitado las operaciones apalancadas, se les prohíbe operar con opciones binarias y se les limitan los incentivos que reciben. No se les puede permitir que reciban bonos u otras promociones. Seguramente muchas personas al escuchar o leer sobre estas medidas dirán que es injusto, dirán que la ESMA está actuando en contra del cliente minorista, pero es todo lo contrario. Esperamos que hayamos podido resolver la pregunta de cuáles son las medidas que ha decidido establecer la ESMA para los clientes minoristas y para la protección de los mismos. En los siguientes vídeos vamos a hablar de cuáles son los límites de apalancamiento, qué niveles ha establecido máximos, qué niveles máximos ha establecido la ESMA para que los clientes o inversores minoristas se puedan apalancar y sobre todo cuáles son los requisitos para ser considerado como un cliente profesional y ser considerado como un cliente que tienes experiencia y cómo puedes pasar de ser un cliente minorista a ser considerado un cliente profesional. Si os ha gustado este vídeo, darle al like, suscribiros a nuestro canal para estar alerta de las últimas noticias. Un saludo y que tengan un buen día.